Este es un pasaporte familiar, el pasaporte con el que mi abuelo, Nicolás, llegó a Argentina. Según el Museo de la Inmigración, mi abuelo, Nicolás, arribó a Buenos Aires el 31 de diciembre de 1937 y detalla: 11 años, religión ortodoxa, nacido en Clésura, Grecia. En verdad tenía 13 años, y también, como a muchos otros inmigrantes, se equivocaron en anotar su apellido, que a partir de entonces pasaría a ser con la letra C, aunque él siempre que podía aclaraba el error. Katsikaris es con K, claro, con K de Katsika, cabra en griego, como las cabras que tenía él en Grecia. Viajó con sus 2 hermanas y su madre en este buque, el buque Almanzora. Pero antes de subir, se tomaron esta fotografía. Su primer fotografía, y la única que tendrán de Grecia. 57 años después de que el buque Almanzora arribara a Buenos Aires, el 12 de agosto de 1994, mi abuelo fallece en Buenos Aires, sin haber podido nunca regresar a su tierra. Este es un humilde relato visual de un viaje, una vuelta a la patria de un griego que ya no existe. La fuerza evocadora de la Odisea de Homero, que no fue más que una poesía de inmigrantes del siglo VIII a.C., inspiró este viaje de regreso. Su mujer, Elena, es decir, mi abuela, quiso cumplir el deseo truncado de su marido, hacerlo regresar. La Ítaca de Nicolás, Clésura, es un pueblo medieval de montaña al norte de otro pequeño pueblito llamado Dorio, muy cerquita de Kalamata. Pero un terremoto en los años 70 decidió quitarlo del mapa. Sin embargo, y muy a pesar de nuestro mundo cambiante, nada se ha construido encima. Los escombros de Clésura parecen seguir esperándolo. Si migrar es un derecho, regresar ¿también lo es? Pero, ¿cuán factible es regresar a alguien que falleció hace 20 años? Como fotógrafa y en tiempos de post-fotografía, un día me di cuenta de que la historia de la fotografía no era tan diferente a la historia de mi abuelo. Ambos han sufrido un proceso de desmaterialización. Tomando entonces como punto de partida fotografías analógicas digitalizadas, es decir, ahora desmaterializadas, le propuse a Elena generar in situ el único nostos posible para Nicolás: volver a Grecia, aunque sean fotos. Lo que no había podido la vida, lo había podido hacer la fotografía. Las proyecciones digitales en su casa, en la iglesia del pueblo, en Atenas, generaban ahora una nueva materialidad y sanaban, por supuesto, una herida familiar. Elena sin H es entonces una post-odisea, un regreso conceptual, sin cuerpo, sin héroes, sin sirenas, sin dioses ni tragedias que culminen en poemas. Sin H para Elena.